Quien ignora la verdad es un iluso, pero quien conociéndola no la comenta, ese es un criminal, diría Bertolt Brecht. El juez Jean Daniel Valverde negó este domingo 28 de diciembre de 2025 la solicitud de habeas corpus correctivo presentada por el ex vicepresidente Jorge Glass. La decisión se dio a conocer tras una audiencia que duró más de 6 horas el sábado y la defensa anunció que apelará la resolución. El caso de Jorge Glass ya va a ser trasladado en materia legal a todo lo que va a ser concerniente a abusos de derechos humanos, queridos amigos, querido público. Este caso debería de ser estudiado en la mayoría de las facultades de derecho, porque aquí se han cometido irregularidades, abusos de poder, jueces que están a favor de los intereses de cada régimen. Recordemos que a Glass lo apresaron durante el régimen de Moreno, luego estuvo también durante el régimen de Lasso, salió provisionalmente tras haber cumplido el porcentaje que decía la norma de su sentencia y luego lo persiguió de manera brutal el régimen del Nuevo Ecuador de Noboa. Él se refugió en la embajada mexicana ubicada en Quito, Ecuador, y luego Noboa, y respetando todos los acuerdos internacionales, asaltó la embajada y lo extrajo para llevarlo a la cárcel. Jorge Glass debería estar en la cárcel 4, porque él no es un delincuente de mayor peligrosidad como para encontrarse en la cárcel del encuentro. Dicho sea de paso, ni siquiera uno de los dictadores uno de los dictadores más sanguinarios que hemos tenido en América Latina, como lo fue Pinochet en Chile, se atrevió a asaltar una embajada, tal y como lo hizo el régimen de Noboa. Bueno, eso dice mucho de la calidad de mandatario que tenemos en Ecuador. Aparte de irse de paseo cada 15 por poco, utilizar al avión presidencial casi como motel y seguir sin darle resultados al Ecuador. Este año vamos a terminar como uno de los países más violentos del mundo. Según la revista Forbes, terminaremos en el sexto lugar. Hay quienes creen que podríamos llegar al tercer lugar. Masacres ya es el pan de cada día. Y en este fin de año no ha sido la excepción. Ha habido algunas. Pero Glass, en ese contexto, sirve para tratar de desviar la atención de todos estos problemas. Cada régimen lo ha visto como un trofeo o como una moneda de cambio. La salud, insistir en ello, está muy deteriorada. De Jorge Glass hubo un Ministerio de Salud Pública que habría presentado el informe médico de otro recluso, no de él. Hay una alerta de tuberculosis que si les llegase a dar al ex vicepresidente, su vida correría más riesgo de la que ya corre en estos actuales momentos. Una cárcel del encuentro que no está terminada, poco más del 30% está realizada, sigue en obra negra, pero insistir en ello les ha servido para ser un distractor también en estas coyunturas. Aquí su defensa ha tratado de hacer cumplir y prevalecer el Estado de Derecho, pero al juez Valverde no le ha importado aquello. Ni siquiera exigió que Jorge Glass se presentara de manera personal, tal y como dicta la norma, a la al habeas corpus. En ese estado es en el que vivimos. Y decir la verdad de manera categórica es un acto revolucionario.
diría George Orwell. Por eso aquí nosotros contamos, ya lo saben, verdades en cantidades industriales y en proporciones monumentales. Vamos a colocar también algunas reacciones, por ejemplo, la del ex presidente Rafael Correa Delgado. El expresidente, a través de su cuenta de ex, también salió a dar unas apreciaciones sobre el caso. Vamos a colocarlo. Y hasta mientras ustedes díganos qué opinan de esto, de este caso. ¿Creen que es político? ¿No creen que es político? ¿Han revisado el caso? Un ejercicio muy simple es el siguiente. A Jorge Glass no le han encontrado una cuenta en un paraíso fiscal, por ejemplo. Ha habido, ha habido bastantes denuncias verbales, pero ninguna ha sido comprobada. En general, ¿se le puede comprobar algo? ¿Un centavo mal habido? Hasta el día de hoy, una sola cuenta no ha habido que pruebe algún acto de corrupción del ex vicepresidente Jorge Glass. Siendo de manera objetiva, uno revisa y son solo palabras. Y las palabras han condenado a Jorge Glass. La realidad ha brillado por su ausencia. La verdad ha estado oculta tras los intereses oscuros de las élites que gobiernan el Ecuador desde hace casi 9 años. El presidente Rafael Correa, 2007-2017, publicó a través de su cuenta de ex, ¿por qué torturan a Jorge? Se pregunta. Es odio y perversidad, pero pero se les olvida una razón muy importante, para que involucre a Correa en algo. Si lo hiciera, al día siguiente estaría libre, pero Jorge nunca se prestará a una infamia y preferirá morir. Los jóvenes verán lo que dirá la historia de Jorge y cómo tratará a sus verdugos. Que ser valiente no salga tan caro, que ser cobarde no valga la pena. Hashtag nos gobiernan delincuentes. Tras enterarse que negaron el habeas corpus a Jorge Glass. Nahuel Mendoza Klenner dice, lo suponíamos ya que en Ecuador impera la venganza y no la justicia. Repito, lo quieren muerto, no les importa nada. Esa es la realidad. Y bueno, en la conciencia del juez Valverde va a quedar aquello. Un juez, dicho sea de paso, ha sido denunciado en varias ocasiones por prevaricato, negligencia, manifiesta y recusación. La última por no actuar con imparcialidad y objetividad. Así lo denunció mi querido colega Andrés Durán, también conocido como el Chocholo. Esa es la justicia con la que vivimos día tras día, queridos amigos, querido público. Por su parte, la abogada del ex vicepresidente Jorge Glass, Sonia Vera, denunció que durante la audiencia de habeas corpus se registraron, escúchese bien, varias irregularidades. Entre ellas, señaló que el Ministerio de Salud habría remitido a la Corte Interamericana el expediente de Glass con información, atentos, información correspondiente a otro paciente. Pese a estas observaciones, el juez habría hecho caso omiso a los alegatos de la defensa. Vamos a escucharla y a proyectarla, por supuesto, ya lo saben, a través de este bellísimo canal en el cual contamos verdades en cantidades industriales y en proporciones monumentales. Vamos a proyectarla nada más. ¿Por qué no le permitieron salir ese día al ingeniero Jorge Glass para que vaya al juzgado, donde Nunca lo se dio la audiencia? Nunca lo justificaron. Y ya desde ahí ya nos develaba la actuación del juez, ¿no? Haberle permitido al Ministerio de Salud Pública que
señale que él era legitimado pasivo cuando realmente el legitimado pasivo era SNAI. Y pedía que sí, que se lo notifique de legal y debida forma. O sea, todo fue tan burdo porque como nosotros nos encontramos en un procedimiento de corte, en la Corte Interamericana, esos exámenes ya habían sido trasladados, los tenían listos porque fueron enviados a la Corte y nos los remitieron a nosotros. Entonces, inclusive dentro del expediente mandaron informes de otro paciente, informes y médicos de otro paciente. O sea, todo esto ha sido con la única finalidad de dilatar. Disculpe que le interrumpe. Enviaron informes que no correspondían a Jorge Glass. Y esa impericia, esa inoperancia, ¿a quién se le atribuye? Al Ministerio de Salud Pública, pero el juez fue ciego, sordo y mudo a todas las alegaciones de la Defensa Nacional. Entonces, no tomó en cuenta nada de lo que dijo el doctor Barreto. El doctor Barreto también señaló que el doctor Godo, el psiquiatra del Ministerio de Salud Pública, en el mes de octubre del año pasado, ya pidió el traslado hospitalario, ya pidió el internamiento y el Estado ha hecho caso omiso a esa solicitud. Fueron las apreciaciones de la abogada de Jorge Glass. Y escuchemos parte también de lo que fue esta intervención, de la intervención de Jorge Glass, que dicho sea de paso, tuvo a duras penas unos cuantos minutos para una audiencia de habeas corpus, donde ahí denuncia que ya uno de los reclusos tiene tuberculosis. Sabemos cómo está la mayoría de las cárceles con esta epidemia de tuberculosis. Y eso también, al parecer, el Ministerio de Salud Pública poco o nada le ha importado. Vamos a escucharlo. Precisamente esto que fue y ha sido más noticia en estos días. Las declaraciones de el ex vicepresidente Jorge Glass. Y también la actitud del juez, ¿no? O sea, humanidad cero. O sea, uno dice si es que esto le pasara, digamos, a si hubiese pasado en el gobierno del presidente Rafael Correa, pues hubiese sido noticia mundial. En un supuesto no consentido, menciono, porque bueno, no había pasado algo por el estilo. Pero imaginémonos un segundo que eso hubiese pasado. ¿Cómo hubiesen actuado? Hubiese sido un escándalo a nivel mundial, en serio. O sea, esa es la diferencia, ¿no? Si por cosas mínimas siempre le trataban de ver algo al expresidente. Vamos a proyectarlo para poder visualizarlo. Perfecto. Vamos a proyectarlo y escucharlo a continuación. La petición que se ha solicitado formalmente ante este despacho. Vamos. Por lo corto del tiempo, señor juez, voy a ser muy puntual en los temas que se han referido en las distintas intervenciones. El tema de la alimentación, ya lo referí al inicio de mi intervención. Recibo dieta, pero dieta de escuálida, con 2 dedos de arroz, poca comida, poca sopa, 2 dedos de una colada en el desayuno, en la tardina. No son suficientes para alimentación. He sido traído a una cárcel en construcción que continúa en construcción. Debo decirle que el suministro del medicamento Golimumab me baja las defensas tal cual estuviera bajo un proceso de quimioterapia y que es particularmente sensible a la tuberculosis. Le informo a usted y le pido tome nota que hay un enfermo de tuberculosis en el área donde yo me encuentro. Si me llego yo a contagiar de tuberculosis, el resultado muy probable es una gran advertencia del uso de este medicamento, es la muerte. Quiero insistir en la tortura psicológica de los ruidos durante el día y en especial durante la noche,
que eso debe de cesar, señor juez, por una orden suya. No, aquí prende un extractor de aire, en realidad en lugar de extraer, bota aire dentro del área de las celdas, causándome problemas respiratorios y favoreciendo la difusión de enfermedades respiratorias. Me acabo de enterar, señor juez, de que tengo un médico de familia. Solo recuerdo haber visto al doctor que habló una sola vez, puede que lo haya visto más veces, pero no lo recuerdo. Y el médico de familia pudo haber dicho que me atendió en el área de los locutorios, porque aquí han mentido, señor juez. Lean bien lo que dice la comunicación del Ministerio, la Defensoría del Pueblo. No, el director Franklin Manosalvas dice que hay un espacio para salud, dicen que hay atención médica, dicen que hay una ambulancia, dicen que hay un paramédico, dicen que hay atención médica 24 horas. Yo soy testigo, señor juez, porque ante un brutal cólico renal no fui atendido, porque solamente hay el consultorio médico, la camilla médica, la ambulancia médica, el paramédico médico. Finalice, por favor. En el área espiritual, más no en el área. Y la mejor manera es que usted venga a comprobarlo, señor magistrado. Es la mejor manera. Sobre el número de atenciones. Finalizado su tiempo, señor Glass. Muchísimas gracias. Ya el número de atenciones están duplicadas porque cuentan visitas de cada médico viene con un enfermero y la cuentan 2 veces. Me parece eso algo de deshonestidad intelectual y de burla a este tribunal. ¿Cuál es el tratamiento cero? Por ejemplo, psicología. Ha recibido 3 atenciones psicológicas, pero por 3 psicólogos distintos. No ha habido un tratamiento psicológico, solamente me preguntan los datos. Y es lo que yo puedo afirmar, y voy cerrando, señor juez, 2 minutos, demasiado poco tiempo, pero en tratamiento yo he recibido 0, evaluación médica he recibido 0, de recomendaciones de la mesa técnica por la CIDH he recibido 0. El abogado del SNAI se olvidó de decir cuántas autorizaciones me ha dado el director para la defensa nacional, para los abogados nacionales. Perdón, no se olvidó, es que me han dado 0. No he tenido nunca un Zoom con mis abogados nacionales, todos han sido con los abogados internacionales y por mandato de la CIDH. Muchas gracias. Voy a indicar que hasta este momento tiene el uso de la voz. Muchas gracias. Se ha dado el tiempo suficiente ordenado por este juez y con amplio adicional tiempo para que usted se pronuncie. Vamos con la intervención, distinguido doctor Villegas. Como ven, 2 minutos. Tiempo suficiente, dice el juez Valverde. Y son graves las denuncias que ha realizado Jorge Glass porque no se ha podido reunir con sus abogados, por ejemplo. Hay algunas cuestiones que han dicho los organismos de derechos humanos a nivel internacional. El Estado ecuatoriano está irrespetando. Como digo, en un país civilizado, otro sería el cantar. Pero en el nuevo Ecuador de Noboa, eso parece imposible. Por su parte, la abogada de Jorge Glass, Sonia Vera, señaló lo siguiente, que yéndonos al caso de reconstrucción de Manabí. En el caso de reconstrucción de Manabí, la notificación se demoró, escúchese bien, 6 meses. Tras el trino que publiqué recién el 24 de diciembre, notificaron la sentencia. Es decir, la notificación llegó 6 meses después del fallo oral y solo luego de que señalé que Jorge Glass ya había cumplido el 100% de su condena y que ni siquiera se nos había notificado para poder apelar la sentencia de primera instancia. Al día siguiente finalmente notificaron. Vayan viendo, queridos amigos, querido público.
Vamos a escuchar precisamente lo que dijo la abogada de Jorge Glass. Vamos a proyectarla y a visualizarla a continuación. En el caso de reconstrucción de Manaví, recordemos que se demoraron 6 meses en la notificación. Después del trino que yo mando, ahí justamente el 24 de diciembre notifican con recién. que acaban de notificar la sentencia después de 6 meses de haber dado el fallo oral. Y porque yo dije que Jorge Glass ya había cumplido el 100% de su condena y que Jorge Glass no tenía ni siquiera notificada, no habíamos podido ni siquiera apelar la sentencia de primera instancia de la reconstrucción. Al día siguiente nos notifican. ¿Y qué juzgador notifica? El 24. El tribunal que decidió el caso, no recuerdo en este momento los nombres, pero básicamente lo que le puedo decir es que la defensa actual, la defensa nacional va a solicitar aclaración y ampliación, y luego que se resuelva esto, pues se va a pedir la apelación por escrito. Para que vean. Es una cosa complicada. Pero 6 meses después, recién notifican la sentencia. Al respecto, la abogada también, volviendo al tema del habeas corpus, un habeas corpus existe para que una persona privada de libertad pueda defenderse, ser escuchada y denunciar abusos ante un juez. No es un trámite, es una garantía básica. En la audiencia del 27 de diciembre de 2025, eso no ocurrió. El juez Jean Valverde Guevara le concedió a Jorge Glass apenas 2 minutos para hablar. 2 minutos en un proceso donde se debatía su vida, su salud e integridad. Pero hay algo todavía más grave, señala. Jorge Glass nunca pudo reunirse previamente con sus abogados nacionales. Encontró a la audiencia sin defensa efectiva, sin preparación, sin poder coordinar su intervención. Un proceso solo frente al juez y al Estado. O sea, hemos vuelto prácticamente a épocas medievales. Sin reunión con sus abogados, el derecho a la defensa es una ficción. Y sin tiempo razonable para hablar, el derecho a ser oído es una simulación. El Estado habla sin límites. El detenido habla con cronómetro. Esto no es una irregularidad menor. Es una restricción estructural del derecho a la defensa, incompatible con el debido proceso y con los estándares interamericanos en materia de habeas corpus. Si a esto se suma que el Estado usa informes administrativos maquillados para negar el riesgo, el cuadro es claro. No hubo control judicial efectivo. Hubo validación formal de una decisión ya tomada. Un habeas corpus donde el detenido no puede reunirse con sus abogados y solo dispone de 2 minutos para hablar no es una garantía. Es un trámite para legitimar la indefensión. Y ahí culmina señalando a los organismos internacionales, CIDH, entre otros, Corte Interamericana de Derechos Humanos, ONU, OEA, Defensoría EC, Corte Constitucional, entre otros. Parte de la realidad que vivimos en el nuevo Ecuador, queridos amigos. Querido público que se sigue enganchando a la señal de en retrospectiva, yo no sé por qué a veces se pierde un poco nuestro querido público. Se nos va y viene. Pero bueno, lo importante es que se han enganchado. Estábamos con cerca de 100 conectados y ahora estamos con cerca de 60. Bueno, son cosas que pasan también.
Y el tema de Jorge Glass, queridos amigos, querido público, es complejo, porque si ya hay una sentencia en el caso reconstrucción de Manabí y Esmeraldas, va a ser muy complicado, porque ese juicio no tenía ni pies ni cabeza. No se puede juzgar a una persona que no firmó un documento. No se puede juzgar a una persona por uso excesivo de fondos. No se puede juzgar a una persona cuando se trataba de utilizar la coordinación para poder reactivar económicamente. No solo era de reconstruir Manabí, sino también era de reactivar económicamente las localidades afectadas por el terremoto del 16 de abril. Ahí hubo un comité. El alcalde de Portoviejo fue el que sugirió, pidió que se hiciera el Parque Las Vegas. No fue Jorge Glass el que lo pidió, pero por eso también lo están juzgando, por haber priorizado unas obras por sobre otras, cuando la realidad, y eso es bueno, o sea, cuando uno va y escarba, se da cuenta de la verdad. Cuando se estaba haciendo el Parque Las Vegas, a la par estaban los proyectos urbanísticos, las casitas para las personas que habían perdido sus hogares. No es que se priorizaron unas obras por sobre otras. Quienes han trabajado en el ámbito de la ingeniería civil, quienes son arquitectos, saben que es más rápido hacer un parque que hacer un complejo urbanístico, por ejemplo. Ustedes sabrán, quienes son ingenieros civiles o arquitectos sabrán explicar el porqué más a profundidad. Y lo que están haciendo con Jorge Glass, todas esas leguleyadas monumentales, es una barbarie. Insisto, ya poco más, y el rey es el que va a decidir por sobre la vida de Jorge. Ya sabemos quién es el rey. Un rey ausente que solo se le pasa viajando, que utiliza el avión presidencial por poco y como motel, que se están feriando el país como no tienen idea. Con Progen, ATM, Halbert y un sinnúmero de irregularidades que ya nos ha costado. Hay un economista que dijo 6.000 millones de dólares. Pero créanme que los datos que este humilde servidor maneja datan de 8.000 a 10.000 millones de dólares, lo que se ha perdido por la corrupción, ineficiencia o incompetencia, entre comillas, como la que tuvo el ministro Luque, de haber ido a visitar a Progen para que nos traigan basura tecnológica, generadores que tienen 40, 50, hasta 60 años, generadores que nunca van a funcionar, generadores que tienen otra frecuencia, no la de Latinoamérica, sino la frecuencia de Europa. Chatarra, en pocas palabras, casi 300 megas de generación de energía eléctrica, botados a la basura, botados a la basura. Un representante de una comisión anticorrupción habló de que solo en esos proyectos son cerca de 300 millones de dólares. Eso sin contar con las barcazas truchas, ¿qué digo turcas? Que están ahí ancladas en las esclusas. Y en medio de todo ese caos es que hay una persona que funge como primer mandatario y que presiona a los jueces para que no fallen a favor de un perseguido político como lo es Jorge Glass. Hay que decirlo, perseguido, asilado político, todavía tiene la condición de asilado por parte de México. Y una persona que su mayor culpa fue haber trabajado incansablemente por el cambio de la matriz energética en el sector eléctrico. Cerca de 11.000 millones de dólares invertidos
invertidos para que el Consejo Mundial de Energía en el 2015 nos haya declarado como el quinto país a nivel mundial, escúchese bien, quinto país a nivel mundial y el primero de la región con en seguridad energética, por todo lo trabajado. Bueno, y no viene solo el tema de la energía eléctrica, también viene el tema petrolero, repotenciación de la refinería de Esmeraldas, que llegó a sus máximos históricos de producción, entre otras cuestiones. Bueno, Glass estaba enfocado en uno de los sectores en uno de los sectores estratégicos, en este caso en el eléctrico. Y gracias a eso es que no tuvimos apagones sino hasta el año 2023. O sea, imagínense todo lo que logró hacer, coordinar, gestionar, para que no tengamos apagones durante 15 años aproximadamente. Luego dejaron de lado Moreno, Lazo y Noboa el plan maestro de electricidad, que ya estaba prácticamente solo de realizar. Que nosotros como Ecuador tenemos un potencial eléctrico que no tiene ningún otro país en América Latina. Quizás Brasil tiene, en comparación, un potencial tan rico como el de nosotros. Y Mazar en estos momentos está, está perdiendo el embalse de manera acelerada, lo cual reaviva el fantasma de los apagones que tuvimos en el Nuevo Ecuador de Noboa en el 2024. Si es que el estiaje el próximo año es fuerte, agárrense bien fuerte, queridos amigos, querido público. Agárrense de sus asientos porque ahí podría volver a venirse los apagones. Podría, pero las situaciones meteorológicas y del clima, por suerte en este 2025 fueron favorables. Si no, ya tocaba, ya tocaba poner velas nuevamente. Y sí, a esa persona que trabajó incansablemente por posicionar al país, y recuerdo que éramos ejemplo a nivel internacional en materia eléctrica. Y uno de los precursores fue Jorge Glass, a quien, insisto, no le han comprobado alguna cuenta donde pueda tener algún dinero mal habido. 9 años han estado en el poder y no le han encontrado nada, ni a él ni a Correa. Pero claro, sí encontraron los paraísos fiscales de Guillermo Lazo. Y Guillermo Lazo, feliz de la vida, aumentó las ganancias de su banco en cantidades industriales como nunca antes en su historia. Aumentó su patrimonio de igual manera como nunca antes en su historia. Moreno sí tiene una cuenta en el Balboa Bank y está en Panamá. Claro, está ahí un proceso judicial, ya lo llamaron a juicio, pero tiempos políticos, recuerdo que decía uno de los abogados en ese caso, está vinculado a Moreno. Daniel Noboa, ni qué hablar, desde que se sentó al inicio. En Carondelet quiso hacer el proyecto urbanístico, el proyecto de un resort en Oloncito para su querida Lavinia, en un área protegida. Ahí le pusieron en la cartera de Estado a Sade Fritchi, la que pensaba que la Amazonía era un país, a quien además la contrataron, le pidieron la hoja de vida por Instagram. No lo digo yo, lo dijo ella misma en una entrevista. Y ahí sumamos todo. ATM, Progen, Helbert, querían feriarse el campo Sacha y hasta el momento quieren hacerlo, ¿eh? Que en el presupuesto para el año 2026 está considerado la venta de activos. Si la memoria no me se esquiva por 4.000 o 5.000 millones de dólares. Y uno de los activos más rentables que tenemos como Ecuador se llama el campo Sacha. Sí se acuerdan, ¿verdad?
el campo que quería ser concesionado a dos empresas, con un perjuicio milmillonario. Era cerca de 20.000 millones de dólares que denunciaba el Frente de Defensa Petrolero Ecuatoriano. David Almeida, recuerdo que también denunciaba un perjuicio casi similar. Sí, ¿se acuerdan, no? Dos empresas, una de ellas que tenía el número, oh sorpresa, de el ordeño que le pertenece a la tía Isabel Novoa. A la tía que, dicho sea de paso, le dieron el tema de los desayunos escolares. Y así seguiríamos hablando. Y no solo eso, el caso Porsche, ese Porsche que le pertenece a la familia Novoa, que fue minutos después del atentado en Guayaquil a la casa del principal sospechoso, Iván Bastidas. Ese nuevo Ecuador. Y ahí viene el tema de los viajes. Trato de resumirles de la manera más breve para no alargarles mucho la historia. Pero ahí, en síntesis, hay un sinnúmero de pruebas de corrupción, tráfico de influencias, pero en cantidades industriales y en proporciones monumentales. Pero a ellos no les ha pasado nada. Lazo sigue ahí, feliz de la vida. Llegó, llegó al poder y la pregunta que le hizo Andrés era muy importante y muy viable en el debate presidencial. ¿El país o su banco? Y al final de cuentas vimos que fue su banco el que mejoró. Pero ahí está el detalle, como diría Cantinflas. Ahí está el detalle. Por eso, quien ignora la verdad es simplemente un iluso, pero quien conociéndola la llama mentira, ese es un criminal, diría Bertolt Brecht.